Buenas tardes y bienvenidos a esta serie de videos educativos que hoy vamos a tratar el cálculo de medidas de tendencia central y dispersión en Excel. Este tema en particular es de suma importancia porque nos permite de alguna manera establecer comportamientos de un conjunto de datos que bien pudieran ser indicadores que me permiten tomar decisiones en una empresa o también algunos temas matemáticos para evaluar ciertos comportamientos. Antes de pasar a la situación de las variables, necesitamos establecer qué son los tipos de variable y qué es una campana de Gauss. En términos generales tenemos dos tipos de variables, básicamente. Las variables continuas o variables, que también se les conoce así, continuas o variables, y las variables discretas o atributos, que son también dos formas en las que se les conoce a estas variables. Vamos a hablar ahora un poco de la variable continua. La variable continua tiene la característica de que se mide mediante una escala y utiliza un instrumento de medición. La variable discreta o atributo se define por criterios binarios, es decir, de aceptación o rechazo, éxito o fracaso, o también por conteos de defectos, ya sea por unidad de tiempo o área, o conteos de personas, que también se utilizan mucho en la teoría de líneas de espera. Ejemplos de variables continuas, pues por ejemplo son aquellas que pueden medirse con instrumentos de medición, longitudes, temperaturas, pesos, presiones, entre otras, y que tienen escalas intermedias entre enteros. ¿A qué me refiero con esto? Pues que podemos tener 3.4 metros, 10.5 kilogramos. Y normalmente su comportamiento sigue una distribución normal o de campana de Gauss. Vamos a explicar un poco más esto de la distribución normal. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de variables discretas. Normalmente son aquellas variables en donde yo estoy caracterizando piezas con defecto o sin defecto, números de defectos por metro cuadrado, número de personas que solicitan servicios en bancos o tiendas de autoservicio y que tienen una distribución de probabilidad binomial o de dos opciones, éxito o fracaso. Y de Poisson o Poisson, que son conteos de personas o defectos por unidad de tiempo o área, y normalmente son números enteros. Es lo que voy a medir. Ahora bien, se habla mucho del comportamiento normal o de distribución normal o de campana de Gauss. La campana de Gauss define un comportamiento en donde en el centro voy a tener precisamente los valores de ciertos parámetros estadísticos, como la media, la mediana y la moda. Esta distribución de campana de Gauss es simétrica. Tengo la misma cantidad de información del lado izquierdo que del lado derecho. Es decir, los datos se están distribuyendo alrededor de un promedio o de una medida de tendencia central, ¿sí? Y pueden ser más grandes que la media o menores que la media. ¿Qué pasa cuando la media es menor a la mediana y la moda? Pues vamos a tener algo que se conoce en estadística como sesgo. Sesgo a la derecha o sesgo negativo, ¿sí? En el caso de que fuera al revés, que la media fuera mayor a la moda y la mediana, tendríamos un sesgo a la derecha o un sesgo positivo. Es decir, la curva normal no es simétrica. Ahora, el comportamiento de la curva normal nos permite analizar situaciones, por ejemplo, el rendimiento de una línea de producción. Si hiciéramos una medición de la línea de producción los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, normalmente tendríamos que a la mitad de la semana estaríamos en una distribución normal más o menos simétrica y con una media centrada el miércoles, que sería nuestro mejor rendimiento. Los lunes la gente viene pues con la pila baja, viene de un fin de semana y tiende a trabajar menos. Entonces el rendimiento de esa línea de producción, la cantidad de piezas producidas es bajo, empieza a subir, para el miércoles alcanza su máximo nivel y tiende a bajar para el viernes, que es cuando la gente ya se quiere ir de fin de semana. Y así podemos caracterizar muchos fenómenos a través de la curva normal. Ahora sí vamos a entrar al tema interesante. ¿Cómo calculamos las medidas de tendencia central y dispersión usando Excel? Bueno, establezcamos primero qué son las medidas de tendencia central. Son aquellas que se encuentran en el centro de una distribución normal o campana de Gauss, ya hablamos de eso un poco, y son la media,
media armónica geométrica o promedio aritmético, ¿sí? La moda y la mediana. Esas serían las principales medidas de tendencia central. ¿Cuáles son las medidas de dispersión? Son aquellas que definen la simetría y la forma de una distribución normal y que describen qué tan alejados del centro o el promedio aritmético están distribuidas las variables o los datos, tanto a la derecha como a la izquierda. En este caso tenemos como medidas de dispersión el rango, la varianza y la desviación estándar. Observemos cómo se calculan. La media armónica, ¿en dónde la vamos a ocupar? Es una generación de números índice para precios, ya que es poco sensible a variaciones por números grandes en el conjunto de datos. Entonces la vamos a usar para números índice que evalúen precios. La media armónica se calcula en Excel con este comando. Siempre vamos a colocar un igual en las celdas y vamos a colocar la fórmula que quiero yo calcular. En este caso es media.armo entre paréntesis y el rango de datos que necesito calcular. Ahorita lo vamos a ver en Excel. La fórmula para este parámetro es 1 entre HI, o la media armónica o harmonic, sería en inglés. 1 entre n es el tamaño de datos, y es la sumatoria de 1 entre los valores que tengo yo, los valores que van en este rango. La siguiente es la media geométrica, estamos en medidas de tendencia central. El comando en Excel es igual, media.geom, y el rango que quiero yo medir de valores. La media geométrica o GM va a ser igual a la raíz n, n es el tamaño de muestra. Si tengo 10 datos, aquí será 10, raíz décima, de la multiplicación de los valores que tengo, y1, y2, y3, hasta y. ¿Para qué usamos la media geométrica? La podemos usar para el cálculo de incrementos que aumentan al paso del tiempo. Por ejemplo, análisis de incrementos o decrementos de una inversión derivado de los intereses. Puede ser una buena fórmula para calcular cuestiones financieras. Siguiente, media o promedio. Tenemos dos tipos. La media poblacional, definida por la letra griega mu, y la media muestral, que es X barra. En inglés sería X bar. Entonces tenemos X bar, que es lo mismo que una media promedio, pero muestral. Es decir, de un grupo de datos que saqué de una distribución, de una población. Y mu es población. Posteriormente vamos a hacer un video para establecer qué es la muestra y qué es la población. ¿Cómo calculamos el promedio? De igual manera, igual, promedio y los paréntesis del rango donde quiero calcular. ¿Cuál es la fórmula para calcular promedios? X barra va a ser igual a la sumatoria de los valores. Aquí le dan connotación de X, acá era Y, pero es lo mismo. Es una variable entre el número de datos. Normalmente este tipo de cálculos me sirve para calcular el valor promedio, y en 6 sigma representa el objetivo a lograr y sobre el cual quiero disminuir la variación. ¿Sí? Muchas veces, al analizar los promedios de una muestra de datos, puedo llegar a compararlos con mi objetivo y definir los famosos Key Performance Indicators o indicadores clave de desempeño, dándoles un tratamiento estadístico. Mediana. La mediana, ¿cómo se calcula en Excel? Igual a mediana, tenemos el intervalo de datos, y aquí no tengo fórmula. Voy a ordenar los datos de mayor a menor, y justamente en donde se encuentre la mitad de los datos, si son números impares, si tengo n igual a número impar, voy a escoger el número que precisamente esté a la mitad de esa distribución de datos de mayor a menor. Si son pares, voy a tener que tomar los dos valores que están en el centro y sacarles un promedio, y con eso obtengo la mediana. Esto me permite, de alguna manera, establecer cuál será la forma de la distribución. Si está dispersa o si está, si tiene un sesgo a la derecha o tiene un sesgo a la izquierda. La moda la voy a calcular igual a moda, ¿sí? Así como está, perdón, así como está, y con el intervalo que tengo aquí de la información. Tampoco tiene fórmula y me representa el dato que más se repite en el conjunto de datos o el más frecuente. Muy bien, hasta aquí ya definimos y establecimos las medidas de tendencia central. Vamos a revisar ahora las medidas de dispersión. La primera medida de dispersión es la varianza. La varianza se caracteriza por la letra sigma del alfabeto griego, sigma al cuadrado, en el caso de una varianza poblacional,
y S al cuadrado en el caso de una varianza muestral. ¿Cómo obtengo la varianza? Pues bueno, voy a utilizar la fórmula igual a bar de varianza, y el intervalo que busco. En este caso, la fórmula es la sumatoria de cada uno de los valores que tengo en la distribución menos su promedio. Entonces, debe quedarnos claro que las medidas de dispersión son medidas de variación, tomando como referencia el promedio de los datos, el promedio aritmético, y se le saca raíz cuadrada. ¿Por qué se le saca raíz cuadrada? Porque si las variaciones negativas fueran iguales a las variaciones positivas, es decir, las variaciones que estuvieran o los datos que estuvieran antes del promedio fueran iguales que las variaciones que están después del promedio, podríamos llegar a coincidir con un cero. Cero entre n menos 1, que sería el tamaño de muestra, me daría cero. Me estaría diciendo que la varianza no existe, que no hay varianza de los datos, lo cual es falso. ¿Por qué? Porque yo voy a calcular la varianza antes del promedio y después del promedio. Voy a sumar la variación total a la izquierda o a la derecha del promedio. Entonces no puede ser cero. Por eso al elevarlo al cuadrado sabemos que todo número negativo, al ponerlo al cuadrado se vuelve positivo y puedo sumar pura variación. Entonces aquí, como me dice, el cálculo de la variación de los datos alrededor de un valor central promedio y que evita lograr el objetivo en la fabricación, tiempos de servicio, tiempos de atención en un call center, entre otros. Esa variación no me permite lograr que todos los datos se ajusten a un promedio, que posiblemente sea el objetivo que busco. Siguiente medida de dispersión, desviación estándar. Si se fijan aquí le quitamos el cuadrado a la varianza, tenemos sigma para desviaciones estándar poblacionales y S para desviaciones estándar muestrales. Esto es igual a desbest, ¿sí? Y ponemos aquí el rango de datos que quiero medir. Y la fórmula es igualita que la de arriba, pero nada más le voy a agregar la raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque al tenerla aquí al cuadrado y al requerirla aquí sin ese cuadrado, al sacar la raíz cuadrada ya tengo el cálculo directo. La raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado me deja el número tal cual. ¿Para qué usamos la desviación estándar? Para calcular la variación de datos alrededor de un valor central promedio, escalado por la raíz cuadrada, y que evita lograr el objetivo de la fabricación. Es decir, esto lo voy a escalar a una raíz cuadrada. Y finalmente tengo el rango. El rango lo voy a medir como el valor máximo de esa distribución de datos, igual a max, distribución de datos, menos el mínimo dato. Es decir, en la distribución de datos voy a tener un número más grande. El más grande de esos números es mi máximo. Y el más pequeño de ese intervalo de valores o datos es el mínimo. Si yo resto el máximo al mínimo, voy a obtener el rango. Y básicamente esa es la fórmula principal. El rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Calcula la diferencia de los valores máximos y mínimos de un conjunto de datos y permite analizar la variación total de los mismos a través de sus valores extremos, es decir, el más grande y el más pequeño. Y es muy útil cuando se tienen pocos datos, menores a 20, y se requiere una medición rápida de la variación total de la información. Vamos a ver Excel. El Excel se conoce como una hoja de cálculo y las características principales de una hoja de Excel es que tiene columnas identificadas con letras del alfabeto, A, B, C, D y demás, y tiene filas. Estas son las columnas en vertical y estas son las filas en horizontal. Entonces tengo, en cuanto que las filas ya tienen valores numéricos, 1, 2, 3, 4. Si yo me ubico en alguna celda, particularmente, voy a tener una combinación de columnas y filas. Esta columna y fila es la B2, ¿sí? Si me voy aquí abajo, va a ser la B6, columna B, renglón o fila 6. Muy bien. Vamos a hacer esto. ¿Cómo se calcula? Aquí tenemos la fórmula para calcular la media armónica. Vamos a hacerlo aquí. Aquí ya tengo la fórmula definida y este es el intervalo que tengo que escoger. Entonces, ¿qué hacemos? Ya le pongo igual. Siempre hay que colocar igual en estos cálculos. Es más, si quieren lo vamos a hacer. Quito todo. Ya no tengo nada aquí. Le voy a dar igual a media.armo. Le doy, abro paréntesis, y entonces escojo precisamente el rango de valores que necesito calcular. Aquí vamos a calcularlo
de la C2 a la C8. Cierro paréntesis y automáticamente me va a dar ese valor. Si yo le doy 2 clics a esta celda con la fórmula, me maneja el rango que escogí. Y así con cada uno de los valores y de las fórmulas. Media geométrica, escojo un rango. El promedio, escojo un rango. Recuerden siempre colocar igual. Entonces, fíjense, el Excel, siendo hoja de cálculo, me permite hacer sumas. Yo quiero sumar esto con esto. Escojo, me coloco en esa posición de celda, más la otra celda y le doy un igual. Y la suma de esos dos me da 348. Es muy fácil utilizar el Excel. Bueno, el promedio lo mismo. Pongo la fórmula igual al promedio, escojo el rango que quiero utilizar y lo tengo listo. La mediana, de la misma manera, pongo el comando mediana y hago el rango. Lo mismo con la moda, lo mismo con la varianza, lo mismo con la desviación estándar y finalmente lo mismo con el rango, máximo y mínimo. Y de esa manera puedo calcular estos valores en Excel y me permite conocer qué medidas de tendencia central y de dispersión tengo. Muy bien. Vamos a finalizar esta plática con algunas reflexiones. El estudio de las medidas de tendencia central permite establecer un valor objetivo o meta a lograr que deriva en tener indicadores empresariales objetivos y medibles para tomar mejores decisiones. Es muy bueno utilizar estas medidas para saber qué tan lejos estoy de mi objetivo en promedio y qué es lo que tengo que hacer para mejorar mi performance. Segundo, el estudio de las medidas de dispersión permite establecer qué tanta variación hay de los datos o variables, obviamente alrededor de la media, y cómo se puede reducir dicha variación, es decir, cómo puedo acercarme al promedio, cómo puedo disminuir esa dispersión para lograr mis metas y tomar las mejores decisiones. Finalmente, Excel permite calcular con facilidad y precisión estos indicadores para poder tomar mejores decisiones en las empresas e incluso en la vida personal. Contar con datos y tomar decisiones basadas en datos es un gran aliado para el logro de metas y el éxito de personas y empresas. Muy bien, agradezco de antemano la atención a este video. Cualquier duda o sugerencia de nuevos temas, estamos a sus órdenes. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias.